Maite García Hidalgo. Tenemos la próxima presentación. Maite es coach y técnica en técnicas de desarrollo personal, creadora y formadora del programa Especialízate en Ti, que trabaja la relación mental, emocional, personal y social del ser humano. Es escritora y va a hablar hoy de identificar tus miedos y avanza. Muy bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Te dejo el piso, el Zoom, la sala. Encantada de conocerte. Igualmente, muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y muchas gracias a todas las personas que están aquí y que dan la oportunidad, pues bueno, de escuchar el mensaje que cada uno de nosotros tenemos que dar, porque el anterior ha sido tela. O sea que, de todas formas, es aportar cada uno nuestro granito de arena y seguro que a alguien le va a servir y seguro que a alguien le llega. Entonces, ya solamente por eso merece la pena. Por Y supuesto. bueno, Maite, ¿de dónde estás en este yo momento? estoy en España, en Zaragoza. Genial, genial, Ajá. buenísimo que nos podamos conectar. Yo estoy en Los Ángeles, así que Muy estamos bien. todos. Gracias, mira, gracias a la tecnología todos estamos aquí. Está buenísimo. Mi Claro, preguntita es, ¿querrías que las preguntas sean hacia el final o si te van haciendo preguntas mientras que vas exponiendo? casi mejor al final porque yo Ok, voy a hacer todo, además no me voy a entretener mucho, voy a hacer lo más importante y así para luego dar tiempo a que las personas puedan preguntar y resolver todas las dudas que tengan. fantástico, ¿Vale? gracias. Bueno, pues voy a compartir la pantalla. ¿No puedo compartirla? Deberías poder compartir, pues eres Ah, co-host. vale, ya está, ahora Ok, se puede. ok. Vale, ok, pues aquí está. Bueno, yo vengo a hablar del tema de los miedos, que es un tema muy recurrente porque es un tema latente que está ahí, que todavía no hemos superado y que de verdad, en el momento que entendemos lo que son los miedos y conseguimos irlos superando poquito a poco, la vida nos cambia a 180 grados. Y ahora vamos a ver por qué. Pero es muy importante identificar nuestros miedos e irlos superando para poder avanzar, porque es lo único, el miedo es el único obstáculo que frena al ser humano. Hoy lo que vamos a ver, lo que me gustaría exponer es qué es el miedo realmente, cómo interfiere en nuestra vida, a qué le tenemos miedo, porque todos hablamos de que le tenemos miedo y realmente le tenemos miedo a todo, pero verdaderamente, ¿a qué es eso que le tenemos miedo? De ese miedo que yo hablo que nos obstaculiza y cómo gestionarlo para poder avanzar y para poderlo superar. El miedo es algo que traemos aprendido desde que somos pequeños, desde niños, porque está implícito en nuestra educación. Y no es que conscientemente ni adrede nos quieran enseñar desde el miedo y nos quieran meter el miedo en el cuerpo. No, no hablo de eso. Hablo que el sistema de educación, el sistema que les han enseñado a nuestros padres, nuestros abuelos y que ellos a nosotros y nosotros a nuestros hijos, lleva implícito el miedo. El miedo es un mecanismo de control para las personas. Cuando nosotros estamos educando a nuestros niños y le decimos, como no te estés quieto, mamá no te quiere. Por ejemplo, una frase tan, que se dice en un sentido tan inofensivo, pero que en nuestra mentalidad de niño cala mucho más hondo y más profundo. Entonces, eso automáticamente nos empieza a generar, nos empieza a moldear esa conciencia interna, esa parte interna nuestra en la cual empezamos a aprender a base de miedo. No voy a hacer esto porque si no mamá no me va a querer, no voy a hacer esta cosa porque si no me van a castigar. Y además, creo, para mí lo más importante es que nos han enseñado desde el miedo o en la educación está integrado el miedo a modo de respeto. O sea, lo identificamos como respeto y el verdadero respeto no es eso. Cuando llegamos a adultos no dejamos de hacer algo por respeto, lo dejamos de hacer por miedo a las consecuencias, pero el respeto no tiene nada que ver con eso. Para saber lo que es el respeto y para poder respetar a otras personas o para poder tener respeto por algo externo a nosotros, primero tenemos que aprender y sentir en nosotros lo que es respetarnos. Y eso no lo sabemos, porque no nos lo han enseñado a nadie, ni desde la educación de casa, ni desde la educación de las escuelas, ni en ningún sitio enseñan el respeto a uno mismo. Más bien nos enseñan todo lo contrario, nos enseñan a dejarnos en segundo lugar, nos enseñan
a que tengamos presente que lo nuestro no es importante. Y eso no es respeto. Y desde ahí es imposible que tengamos esa conciencia de respeto por cualquier otra persona o por cualquier cosa externa. Además, el miedo aún se agudiza mucho más y se hace mucho más poderoso cuando las personas empezamos a tener conflictos de autoestima, conflictos de seguridad y confianza en nosotros. ¿Cuál es la circunstancia? Que lamentablemente, y sobre todo hoy en día en la sociedad en la que nos estamos desenvolviendo, problemas de autoestima tienen el 98 o 99% de las personas. Problemas de confianza y seguridad, casi todo el mundo. Porque es un problema ya que arrastramos desde atrás y es un problema que solamente lo vamos a poder solucionar si empezamos a girar la atención y empezamos a preocuparnos por nosotros, empezamos a conocernos a nosotros y empezamos a intentar cambiar nosotros y nuestra vida. Estamos siempre enfocados y siempre estamos intentando cambiar a los demás, cambiar al otro. Voy a cambiar inconscientemente también. A veces lo hacemos queriendo, otras veces, la mayoría de forma inconsciente, intentamos cambiar el entorno, intentamos cambiar las personas que nos rodean para que me hagan feliz. Les hacemos saber lo que me molesta de ellos, lo que no quiero que hagan, lo que no se debe hacer o lo que no se puede hacer, porque estoy intentando moldearlos para yo estar bien, para conseguir mi felicidad. Y no es ahí donde la voy a encontrar. Nadie, absolutamente ninguna persona tiene la capacidad ni el poder de cambiar a otra. Nos pasamos la vida intentando cambiar a los demás y no nos damos cuenta que no podemos, no se puede, esa potestad no la tenemos nosotros. Lo único que podemos hacer es cambiar nosotros y eso es justamente de lo que nos despreocupamos, no nos prestamos ninguna atención y por eso esos problemas de autoestima, de confianza y de seguridad, porque continuamente nos estamos comparando con la vida de los demás. Me voy a presentar para que las personas que estáis aquí podáis entender y esta mujer por qué está hablando de todo esto y qué sabrá ella de todo esto. Bueno, yo llevo 12 años, ya camino de 13 en el tema del desarrollo personal, trabajando con personas y todo empezó pues hace 15 años, bueno, ya igual hace ya un poquito más porque cada vez ya van aumentando los años y me da un poco de miedo, pero bueno, 15 años me diagnosticaron fibromialgia. Evidentemente, ese punto de inflexión en mi vida llegó pues, como consecuencia de todos los años anteriores que había ido arrastrando, de mis decisiones, mis acciones y de todo lo que había arrastrado, pero claro, yo en aquel momento no lo sabía. Y una vez que me diagnosticaron la enfermedad, llegó otro momento de inflexión en mi vida en el que dije, bueno, antes de rendirme y pensar que tengo que aprender a convivir con el dolor el resto de mi vida, tengo que intentar buscar algo que me ayude, porque yo no me resignaba a aprender a convivir con el dolor. Antes tenía que intentar otras cosas. Y bueno, sin saber muy bien qué estaba buscando ni hacia dónde iba, pues me encontré con todo esto, me sumergí en este mundo, topé con mi mentor, que es el que me ayudó, el que tiró de mí, el que, bueno, me marcó un poco las pautas, el camino, el que me despertó y me dijo, a ver, hay otra forma para entender las cosas. Ya veis que yo no soy una persona muy espiritual. En aquel momento tuve que reconocer mi parte espiritual, por supuesto, porque la tenemos todas, pero no es mi parte predominante. Pero aún así, conseguí entender y uno de mis grandes aprendizajes fue que no necesariamente hay que ser espiritual para poder cambiar tu vida, tus circunstancias y para cuidar de ti y para entender cómo es el proceso de todo lo que hacemos y cómo interferimos directamente en nuestro día a día, en cada una de las cosas y de las circunstancias que nos toca vivir, las que nos gustan y las que no nos gustan también. Entonces, una vez que yo terminé mi proceso, una vez que pude comprobar y pude descubrir infinidad de cosas, bueno, pues creé mi propio programa, empecé a estudiar, empecé a formarme y me especialicé en dos cosas muy importantes para mí a fecha de hoy todavía. En Ho'oponopono fue la primera herramienta que llegó a mis manos y la primera herramienta que me ayudó, y esa herramienta forma parte de todo lo que yo transmito y de toda mi formación. Pero además de eso empecé y sigo todavía estudiando, soy una estudiosa innata e incansable del desarrollo humano en el sentido de la relación que hay entre la parte personal, emocional, la parte física y la parte profesional, porque la parte profesional, que no le damos ninguna importancia, ahora mismo
es algo que es inseparable de lo que yo soy, de lo que cada uno somos, ¿vale? Entonces, todas esas facetas de nuestra vida o todas esas partes del ser humano tienen que estar en perfecto equilibrio y en perfecta armonía para que todo fluya, para que todo vaya bien, para que yo pueda sentir esa calma en mi vida, para que pueda entender y pueda experimentar lo que de verdad es ser feliz. No lo que es la euforia del momento, no lo que es la alegría, no lo que es el estar, no sé cómo decirlo, todo el rato candente. No, eso no es la felicidad. Esos son momentos de bienestar que van y vienen. La felicidad es esa calma, esa paz, esa tranquilidad que sientes. No sabes muy bien por qué muchas veces, porque a veces las circunstancias externas no están como para sentir tranquilidad, pero tú dices, es que la siento. Y desde ahí las circunstancias, la vida, las situaciones se afrontan de una forma muy diferente, ¿vale? Entonces, eso es a lo que me dedico. Llevo, pues eso, 13 años ya, bueno, estudiando todo esto, más de 13 años, pero sigo a fecha de hoy y cada día me sorprendo más. Pero en el momento que comprendemos esa cohesión y esa relación que tienen todas estas partes, la libertad es lo que se empieza a respirar desde el segundo uno. Lo que es de verdad ser libre y lo que es de verdad vivir en calma. Pero vamos a continuar con el tema que nos ocupa hoy. ¿Realmente qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? Si yo os pregunto ahora mismo, ¿qué es el miedo? ¿Qué es la primera idea, el primer pensamiento que os viene a la cabeza sin darle muchas vueltas? A ver, darle un significado que podemos encontrar en cualquier sitio que vayamos a buscar la palabra miedo, pues es esa sensación de angustia, esa sensación de malestar que nos provoca pensar que va a ocurrir algo que no nos gusta o que va a ocurrir algo que nos va a dañar, algo que nos va a hacer daño, que no va a ser beneficioso para nosotros. Puede ser una amenaza real o puede ser una amenaza imaginaria. ¿Y esto por qué hago énfasis en estas dos partes? Porque la mayoría de los casos son amenazas imaginarias, no son amenazas reales. Y ese miedo que se siente es totalmente diferente. Cuando yo de verdad estoy ante una amenaza real, lo que me nace, simplemente como mecanismo de autodefensa, lo que nace de mi cuerpo, lo que nace de mi ser, es más fortaleza para enfrentar esa situación. No me paraliza. ¿Vale? En décimas de segundo me empieza a dar órdenes, mi cuerpo empieza a actuar y empiezo a hacer cosas que luego me paro a pensar, digo, es que si las hubiera pensado no las haría. Y precisamente las he hecho porque no las he pensado. Entonces, he sacado esas fuerzas de no sabemos dónde nos salen, pero que las tenemos. En cambio, cuando la amenaza es imaginaria, es decir, es esa historia incasable que mi mente me está contando, ahí es donde nos paralizamos, porque ahí sí que nos regocijamos en esa historia, ahí sí que nos empapamos muy bien de todo ese miedo, de todo ese sufrimiento y esa angustia, que nuestros pensamientos y que esa mente incesante, incansable, nos está contando y nos está repitiendo cada momento, cada segundo. ¿Cuál es el problema? Que le damos el 100% de credibilidad a nuestra mente, a nuestros pensamientos. No hacemos ninguna discriminación. Al no hacer ninguna discriminación, automáticamente nos creemos todo lo que nos cuenta y eso nos hace sentir cosas. Y esos sentimientos son los que nos provocan el miedo, porque el miedo no es ni más ni menos que un estado de la persona, es un sentir, no es nada más. El miedo no tiene color, no tiene sonido, no tiene nada, el miedo se siente. Y muchas veces no, siempre nosotros tenemos la decisión de si lo siento o no lo siento y en qué medida lo siento. ¿Vale? Mi mentor siempre me decía y sigue diciendo que tanto el miedo como el sufrimiento están en un montón y cada uno vamos y cogemos lo que queremos. ¿Vale? El sufrimiento, si es dolor, es sano, a pesar de ser dolor. Si es sufrimiento, no es saludable para las personas. El miedo, si lo tenemos controlado, es sano, es necesario y además es inevitable. Ahora, el miedo sin control, ese es el que nos perjudica, ese es el que hace daño y ese es del que
quiero descubrir hoy, o quiero por lo menos dar unas pautas para poderlo identificar y para entender que no es tan real como nosotros creemos. ¿Vale? Entonces, ya hemos visto qué es el miedo. El miedo no es la historia que mi mente me cuenta, que es la que me está creando el sentir. El miedo es cómo yo me encuentro, y en el momento que yo soy consciente de mi sentir, ahí es donde tengo que asumir el control. Perdón, tengo que tirar de voluntad y asumir el control, porque si no, me voy en picado. Miedo, prudencia o incertidumbre. ¿Cuál es la diferencia? Esto es de lo que hablaba hace un momento. El miedo, cuando es prudencia, es necesario, porque si no también actuaríamos, seríamos unos desalmados, incluso seríamos hasta peligrosos para nuestra propia vida, porque no tendríamos ningún cuidado. Entonces, siempre un poco de prudencia está bien ante una situación, pero la prudencia es para cuando realmente sí que puede haber un peligro real, ¿vale? El peligro es inminente, o me voy a meter en una situación que yo ya estoy viendo, como por ejemplo en la imagen, que lo más probable que puede ser es que termine en un accidente fatal. Entonces, ahí es donde yo tengo que ser realista, ver la situación, sopesarla y tirar de mi prudencia, tener ese miedo prudente que me va a hacer decidir que mejor no lo hago, porque si lo hago, tengo muchas papeletas para que no termine bien. Pero vuelvo a repetir, eso es una amenaza real, algo que de verdad puede pasar si doy pie y doy el siguiente paso a hacer la siguiente acción. La incertidumbre es cuando tengo que tomar decisiones, claro, yo no lo estoy viendo, como por ejemplo en este caso, si me subo a esa barra me puedo caer. La incertidumbre es cuando tengo que tomar una decisión, claro, no sé qué puede pasar, ¿no? La mayoría de los casos, sobre todo si son decisiones que nos afectan a nosotros directamente, si son decisiones sobre algo que a mí me hace feliz, sobre algo que yo de verdad quiero, ahí es donde más vueltas le damos y donde más nos lo planteamos. Y por estadística, la mayoría de las veces terminamos por renunciar. Siempre la decisión va en contra nuestra. ¿Por qué? Porque nos da miedo el resultado de, ¿y si sale mal? ¿Qué me van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Cómo voy a dar explicaciones? Etcétera, etcétera. Entonces, ese miedo es el que nos controla, es el que nos paraliza, y ese es el que tenemos que convertir en incertidumbre, que a pesar de no saber el resultado, a pesar de que yo tengo que tomar una decisión sopesando diferentes situaciones y bueno, sencilla y llanamente sintiendo qué es lo que yo creo que es mejor para mí, a pesar de tener ese nudillo en el estómago, doy el paso y lo hago. Sin pararme a pensar, sin importarme en absoluto qué dirán, qué explicaciones voy a tener que dar, qué explicaciones me van a venir a pedir. Eso es irrelevante. Pero en cambio, eso es a lo que le damos importancia. Pensar ahora en un segundo alguna decisión que hayáis tenido que tomar en algún momento de vuestra vida, a lo mejor hace poco o hace mucho, que hayáis renunciado a algo que de verdad queríais, que de verdad os podía hacer feliz, pero por ese miedo al resultado, a que yo no sé si me va a salir bien y por si me sale mal, mejor me quedo quieta o me quedo quieto, si realmente habéis renunciado o habéis seguido para adelante. Porque eso, a la hora de, sobre todo, el miedo te paraliza a la hora de decidir, a la hora de encaminarnos hacia algo, de tomar decisiones de qué camino seguir en cualquier situación que se nos presente. Ahí es donde actúa el miedo, y ahí es donde tenemos que procurar que ese miedo que va a aparecer sí o sí se convierta o sea en una incertidumbre. ¿Cómo interfiere el miedo en nuestra vida? Pues el miedo en nuestra vida interfiere directamente, de lleno. O sea, entra como un elefante en una cacharrería. El miedo en nuestra vida interfiere en nuestras decisiones, en nuestras acciones, en cómo nos sentimos, en cómo vamos a pensar, incluso en nuestro estado físico. ¿Por qué? Porque el miedo y la culpa son las dos emociones de más baja vibración y más negativas para el ser humano. O sea, esas dos emociones tienen una carga tan negativa que al final, alargadas en el tiempo, tienen consecuencias físicas, siempre. Cuando una persona arrastra un sentimiento de culpa grande y la arrastra durante tiempo, al final hay
consecuencias físicas, sean las que sean. Y con el miedo pasa exactamente lo mismo. Y el miedo nos impide ser nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a la hora de tomar nuestras decisiones siempre estamos pensando, nos ponemos en las mentes externas, en las mentes de los demás. Como decía antes, ¿qué me van a decir? ¿Qué explicaciones voy a dar? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Estará bien o estará mal? Y si resulta que me sale mal, van a pensar que soy un fracasado, una fracasada, sin darnos cuenta que quien realmente cree así, quien realmente piensa así de nosotros mismos, somos nosotros. Yo tengo miedo a tomar esa decisión por si fracaso porque yo misma me voy a ver como una fracasada. Otra historia es por qué me voy a ver como una fracasada, ¿vale? Eso ya es tema aparte de otro tema diferente y otra charla diferente. Pero el miedo que me va a paralizar es ese, ¿vale? El que en vez de yo decir, sí, Maite, es que eres tú la que te vas a ver como una fracasada, entonces no tienes que buscar responsabilizar a nadie, responsabilízate tú de si das el paso o no. Nos resulta más fácil decir, no, es que me van a ver como una fracasada. Para no eliminar, para no romper esa imagen social que siempre estamos intentando dar, esos disfraces con los que nos presentamos en sociedad para ser perfectos, para ser la persona amable, agradable, para que todo el mundo nos tenga en cuenta, para que todo el mundo nos quiera, nos acepte, pues ese miedo a romper esa imagen, esa figura que proyectamos, es el que nos paraliza, es el que nos impide tomar las decisiones y dar los pasos que necesitamos dar para ser felices, para construir ese día a día que cada uno queremos vivir, que es posible hacerlo. Os prometo que es posible hacerlo y os lo prometo y os lo puedo asegurar no porque lo he leído ni porque me lo han contado, sino porque yo lo he vivido en primera persona. ¿Vale? La vida es la que es, las circunstancias son las que son, pero esas no son las que mandan. Tenemos que transitar y tenemos que vivir determinadas circunstancias en nuestra vida. Aquí hemos venido a aprender, no hemos venido a otra cosa. Y tenemos que pasar toda nuestra vida aprendiendo, pero es muy diferente afrontar una situación desde un aprendizaje a afrontarlo desde un problema. ¿Vale? Nos va a afectar de una forma muy distinta y lo vamos a vivir de una manera muy distinta. Porque si lo afronto como un problema, mi atención y todo mi foco van a estar en el problema. Si lo afronto como un aprendizaje, mi atención van a estar en mí, en aprender, en crecer y en evolucionar y en salvar o en transitar esa situación de una forma saludable para mí. Tenemos que aprender a utilizar las situaciones en nuestro propio beneficio, sean las que sean, da igual, da lo mismo, ¿vale? Yo decido cómo transito, cómo vivo cada situación. Me da igual que la mayoría de las personas hagan una cosa, hagan otra, vayan por un camino, vayan por otro. Yo solo tengo que preocuparme de qué camino quiero coger yo. Y no tiene por qué ser el de la mayoría. Quizá el de la mayoría es el que nos lleva a todos al mismo sitio. Y ese sitio ya lo conocemos. Si no quiero estar ahí, si no quiero sentirme mal, si no quiero tener tantos conflictos y tantos inconvenientes en mi día a día, si quiero levantarme por la mañana con un atisbo de alegría, con emoción, con ganas de hacer, de seguir para adelante, tengo que desvincularme de hacia dónde va todo el mundo. ¿Vale? Tengo que trazar mi propio camino y yo soy la única persona que puedo decidir qué voy a poner y qué voy a quitar de mi camino. Y eso, si tengo miedo, no lo voy a poder hacer, porque el miedo me va a impedir tomar esas decisiones, que no son malas ni buenas, no son mejores ni peores, simplemente tienen que ser decisiones muy diferentes a las que estamos acostumbrados, decisiones que nos van a afectar directamente a nosotros. Y entonces no tenemos esa costumbre y nos asusta, porque claro, si me equivoco ya no puedo echarle la culpa a nadie, es mi responsabilidad y eso también asusta. El miedo nos hace sentir muchas veces solo, nos aísla y nos hace sentir solos y ahí es cuando empezamos a intentar cambiar a los demás, ¿no? Son nuestros propios miedos, nuestras propias carencias las que nos hacen proyectar nuestros apegos hacia los demás y nos hacen intentar cambiar a los demás, porque digamos que a ellos les cargamos con la responsabilidad de lo que a mí me pase, de lo que no me va bien, porque claro, si tú hicieras esto, si tú fueras así, yo me sentiría mejor o yo haría esto o tendría lo otro. Entonces, nos aísla por un lado, nos hace sentirnos solos porque muchas veces estamos posicionados en nuestro papel de víctimas y nos encerramos ahí y no hay forma de que nos saquen. Y luego, por otro lado,
también no tenemos que preocuparnos de cuidarnos ni de lo que sentimos, no, no, ya está, que cambie lo de fuera. Yo ya me he justificado que me siento así, pues por lo que tengo alrededor, por las personas, porque no están a la altura que tienen que estar, no hacen lo que tienen que hacer y entonces por eso yo me siento así. Ya está, y con eso nos justificamos y seguimos para adelante y vamos arrastrando y vamos arrastrando. Como os decía al principio, si te fijas, si empiezas a pensar un poco, bueno, ¿qué es lo que me da miedo a mí? Realmente nos da miedo todo. Nos da miedo hablar, nos da miedo callar, nos da miedo lo que nos puedan decir, nos da miedo que no nos lo digan, nos da miedo ir a tener un trabajo pues, que no me gusta, que no me satisface y que económicamente no me ayuda, pero me da miedo no tener ese trabajo. Me da miedo no estar a la altura de lo que las demás personas puedan esperar de mí, pero a la vez me da miedo mostrarme porque, claro, me pueden criticar. Todo, absolutamente todo nos da miedo. Me da miedo que me pase algo, me da miedo que le pase algo a mis seres queridos, me da miedo. Siempre estamos pensando en catástrofes, siempre estamos pensando en que las cosas van a salir mal y por eso empezamos a sentir miedo antes por si acaso. Porque por si acaso y porque ya damos por hecho de que, claro, las cosas normalmente salen mal. Para que una salga bien, entonces, bueno, cuando algo salga bien ya me alegraré, pero de momento yo ya estoy preparada porque sé que lo que viene no es bueno. Luego, tener en cuenta y saber perfectamente qué es lo que me asusta. Porque tenemos miedo de las cosas. Tengo miedo, vale, de qué opinarán de mí si hago determinadas cosas. Vale, pero ¿a qué le tienes miedo de verdad? Porque vamos a ver, que una persona tenga un pensamiento sobre ti, es que eso no te va a hacer nada malo. No te está agrediendo, no te está haciendo nada malo. Entonces, ¿qué es lo que de verdad te da miedo? ¿Vale? ¿Por qué te asusta tanto que alguien se entere o que tomes una decisión, que las personas se puedan dar cuenta de que vas a hacer algo que no esperan de ti y te puedan criticar? ¿Por qué te da miedo eso? Y si veis, me estoy enfocando todo el rato en las demás personas porque ahora veremos más adelante, es que ese es el miedo real que tenemos. Como he dicho antes, hay otros miedos, pero esos miedos no nos paralizan. Esos miedos los superamos. El miedo que nos paraliza es este. Este es el miedo, realmente el miedo negativo, este es el miedo que nos afecta tan bruscamente y que nos deja parados, que no nos permite avanzar en absoluto. Ponerle el nombre y apellido al miedo, para mí es primordial. Hasta que nosotros no somos capaces, no tenemos esa capacidad y nos permitimos también, porque muchas veces el problema es que nosotros mismos nos bloqueamos y bloqueamos nuestros miedos. Hasta que no nos permitimos identificar y ser muy honestos con nosotros para saber qué nos da miedo, no vamos a poder superarlo, porque siempre lo vamos envolviendo, siempre lo vamos escondiendo. ¿Vale? Porque nos da miedo enfrentarlo y por otro lado no queremos, aunque supiéramos a qué le tenemos miedo, no queremos hacer nada por cambiarlo o no vamos a hacer nada por cambiarlo. Entonces es mejor que no lo sepa, porque así por lo menos tengo una justificación del por qué no hago nada. Ahora, si lo consigo identificar y no hago nada, ahí ya no puedo, no tengo excusa, ¿no? Si no hago nada por cambiarlo, ya será mi decisión, es mi responsabilidad. ¿Cuál es el miedo? O sea, ¿cuándo el miedo se convierte en un problema? El miedo se convierte en un problema en el momento que nos está paralizando y nos está afectando de una forma física. El miedo lo podemos convertir en ansiedad, lo podemos convertir en estrés, lo podemos convertir en cualquier tipo de dolor. Eso es miedo, con un síntoma ya, ¿vale? Que yo tenga un dolor de cabeza, por ejemplo, no es el problema. Ese es el síntoma que me está diciendo que tengo un problema. Y cualquier dolor viene de un miedo y de un sentimiento de culpa, de cualquiera de los dos. El dolor físico tiene su origen en el miedo y en el dolor físico. Entonces, el miedo es un problema cuando permito que me afecte desde ese punto, cuando yo no tengo el control sobre el miedo, cuando me está creando un sufrimiento innecesario o un sufrimiento
que se está convirtiendo en angustia y se está apoderando de mí, me está quitando la alegría de vivir, me está quitando la energía, me está quitando las fuerzas. Eso es miedo. Y el miedo se puede convertir en pánico, pero el pánico no deja de ser un miedo elevado a la potencia que queramos. Los tipos de miedo. Hay varios tipos de miedo. Esta lista que hay aquí no la he puesto yo así por mi libre albedrío, porque me haya apetecido. Esta lista es de unos estudios que hace Stephen Albrecht en una de las universidades de Estados Unidos, y yo hace tiempo que lo seguía. La verdad es que este último estudio ya es de hace 3 o 4 años, ¿vale? Ya no he vuelto a seguirle, no sé si hay alguno posterior, pero durante varios años yo estaba pendiente de estas estadísticas, precisamente porque tenía mucho que ver con lo que me estaba preparando yo en ese momento del desarrollo personal, y había una estadística en la cual medían a qué le teníamos más miedo los seres humanos. Durante muchísimo tiempo como primero de la lista estaba el miedo a la muerte. Ese era el mayor miedo que los seres humanos teníamos. Luego estaba la pérdida de autonomía, la mutilación física, etc. Pero en el último estudio, ya os digo, no quiero mentir, creo que hace 3 o 4 años, el mayor miedo, digamos que esa lista, yo la he puesto así, pero los 2 rojos tendrían que estar arriba, es a la soledad y a los daños y perjuicios del ego. Sobre todo los daños y perjuicios al ego. Ese es el mayor miedo que tenemos los seres humanos, por encima del miedo a la muerte. Y hoy actualmente, en la sociedad en la que estamos, no es por estadísticas, ni mucho menos, no he vuelto a seguir en las estadísticas, pero por lo que yo puedo vislumbrar en las personas, por lo que a mí me toca trabajar cuando estamos en el grupo de trabajo, cuando tengo alguna mentoría con alguien, lo que realmente tenemos que trabajar, lo que realmente está ahí obstaculizando y convirtiendo a la persona en algo que se deja llevar, que no tiene conciencia clara de la realidad que está viviendo, es el miedo, el daño y el perjuicio al ego. Nos afecta muchísimo la opinión externa que podamos dar, la opinión que otras personas puedan tener de nosotros respecto de cualquier cosa, absolutamente de todo. Y por ende, nosotros mismos estamos continuamente juzgando y continuamente pendiente de ellos, de las demás personas. Por eso, digamos que ahí se produce un círculo de pensar, si igual que yo estoy pendiente de ellos, igual que yo estoy copilando, haciéndome la historia de la vida de cada una de estas personas solamente por la apariencia, por lo que aparentemente veo, porque muchas veces no sabemos más allá, entendemos que las demás personas hacen lo mismo con nosotros, de ahí que se genere ese miedo. ¿Vale? Esto va en ambas direcciones. Muchas veces simplemente por la apariencia de una persona, por cómo va vestido, cómo va peinado, dónde trabaja, nuestra mente nos monta una historia de la vida y milagros de esa persona, sin tener ni idea realmente de quién es, de lo que hace, de lo que no hace. Da igual, nuestra mente no necesita nada. Con unos cuantos datos ya nos la monta. Y yo siempre tengo un dicho, y es que el escaparate de la vida de las personas es lo que vemos, pero la trastienda no la conoce nadie. La trastienda de nuestras vidas solamente la conocemos nosotros. Y es ahí en la trastienda donde está la esencia de cada persona, es ahí en la trastienda donde está lo que verdaderamente somos. Y da igual la apariencia, no deja de ser apariencia. Y desde que aparecieron las redes sociales, todavía se ha multiplicado mucho más. De ahí que los problemas de autoestima, de confianza y seguridad en uno mismo, es que se multiplican, es el mayor factor de riesgo que tenemos las personas. Es lo que nos lleva por la calle de la amargura, a lo que no conseguimos sobreponernos. Tenemos tantos impulsos externos que captan nuestra atención y tenemos perdido el control de nuestras propias circunstancias, de nuestra propia vida, que no nos damos cuenta de hacia dónde vamos. Nos dejamos empujar, nos dejamos avanzar. A veces decimos, no, si yo sé muy bien lo que quiero en la vida, sé muy bien, pero lo estás haciendo, no, hombre, es que ahora no se puede, es que claro, con la crisis no se puede, es que ahora en tiempos de pandemia no se puede. Siempre tenemos una excusa perfecta, siempre tenemos la justificación perfecta para quedarnos con la conciencia tranquila del por qué no estamos haciendo nada por nosotros ni por nuestras circunstancias. ¿A qué le tengo miedo?
Pues a estas alturas ya lo sabemos. ¿A qué le tengo miedo? Sencillamente le tengo miedo al que dirán, le tengo miedo a esa opinión que puedan tener de mí, le tengo muchísimo miedo a romper esa imagen social que nos forjamos. Y no porque queramos aparentar lo que no somos, simplemente esto viene por educación. Nos han enseñado a guardar unas composturas, nos han enseñado a comportarnos de una determinada manera. Todo el mundo igual. Da igual lo que a ti te guste, lo que tú seas, lo que no seas, tus prioridades, tus valores, da igual. Pero todo el mundo en determinadas ocasiones nos tenemos que comportar de esta manera. Y sin darnos cuenta, nuestra vida está planificada desde que nacemos hasta que morimos. Ahora bien, sí que es verdad que nos dejan un pequeño abanico de posibilidades donde podemos elegir para que nos creamos que somos libres de elegir lo que queremos. Pero si te paras a analizar las circunstancias, no somos libres de nada. O sea, ni siquiera nos planteamos si fuera de esas posibilidades hay alguna posibilidad más. No. Nacemos ya con unos roles predestinados y así es como nos van educando y así es como vamos creciendo. Y cuando llegamos a la etapa de adultos tenemos ya tan integrado lo que nos corresponde que ya está, que es carretera para adelante y punto. ¿Vale? Entonces, solamente tenemos tiempo y tenemos nuestra atención enfocada en que esa imagen que tenemos que dar no se venga abajo, no se estropee, aunque estemos destrozados por dentro, aunque seamos infelices, aunque lo que estamos haciendo en nuestra vida, digamos, pero Dios mío, es que yo esto no lo quiero, da igual, pero hay que hacerlo. Y tengo que hacerlo con gusto además. Entonces, eso es lo que va generando un proceso interno totalmente contrario y negativo para nosotros. Y nosotros mismos nos generamos nuestros propios conflictos. Una parte de nosotros nos está diciendo, no, yo esto no lo quiero, yo quiero esto de esta manera, y otra parte de nosotros nos está diciendo, no, no, es que lo tienes que hacer así, porque así es como se hace. Y ese tira y aflojas son nuestros conflictos personales, que luego evidentemente los proyectamos fuera y cada uno los vivimos de una manera, con problemas físicos, con problemas de salud, con problemas de pareja, con problemas económicos, sea como sea. Cada uno los proyectamos de una manera, porque cada uno hemos llegado a las situaciones de una forma diferente. Y luego, por si teníamos poco, dentro de esos prejuicios y dentro de esos miedos al que dirán, hay dos temores más, y es el que no soy suficiente o el que no tengo suficiente. ¿Vale? El que no estoy a la altura de las circunstancias, el que yo no puedo aspirar a ser alguien en la vida, o no puedo aspirar a tener más dinero, o no puedo aspirar a esto que me gusta porque, claro, no, es que en mis circunstancias, es que mi posición social no me lo permite y yo no voy a poder salir de mi posición social porque he nacido en una familia pobre, etcétera, etcétera. O no tengo suficiente, ¿vale? Yo no puedo hacer esto porque no tengo suficiente dinero, no tengo suficiente tiempo, no tengo los conocimientos suficientes, es que yo no he podido estudiar en la vida, no me he podido preparar, etcétera, etcétera. Todo eso son creencias nuestras. Esas son verdaderas creencias limitantes que nos paralizan porque nos da miedo a fracasar. Porque si yo ya tengo esa creencia de que no soy suficiente o no tengo suficiente, ya es una creencia de carencia. Y esa carencia la estoy traspolando a mi experiencia personal de mi día a día normal y corriente. Entonces, si yo tengo la voluntad de ser consciente y de calibrar un poco mi día a día, qué es lo que me falta, qué es lo que no tengo, cuáles son mis conflictos, me daré cuenta que trabajando en ellos voy a llegar a la conclusión de que yo misma los estoy generando por mi forma de actuar, por mis decisiones, por mis acciones, por hacer caso a determinados pensamientos y por no tener ese control y generar realmente los que yo quiero tener y por no enfocar mi camino hacia donde yo quiero ir. Porque en el momento que hago eso, todos esos conflictos internos, poquito a poco empiezan a ir desapareciendo. Y de pronto todo empieza a ser más fácil. Y dices, bueno, es que esto donde estaba, o es que tú estás viviendo en otra vida paralela, ¿no? Yo siempre digo, yo vivo en el mismo sitio, en el mismo lugar que todo el mundo, soy una persona normal y corriente, no vivo en otro planeta, ni soy una persona excepcional, ni tengo ningún don, no. Sencillamente he aprendido a enfrentar las situaciones desde un punto de vista distinto, nada más. Eso es lo que te va a otorgar ese poder para poder vencer los miedos y para poder avanzar hacia adelante y para darte cuenta de lo que eres capaz de hacer por ti y por ende por tu entorno. Y en tu entorno entran las personas
las circunstancias y las cosas que tienen que ver contigo. ¿Vale? Que te empieces a preocupar de ti no quiere decir que vas a abandonar a nadie. ¿Vale? No hay que tener ese miedo porque eso no es lo que va a pasar. Y ahora, ¿qué va a pasar? Vale, ya sé que tengo los miedos, ya sé que todo esto, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo supero esto o cómo lo hago? Porque realmente, por ejemplo, hoy en día, lo he puesto porque hay muchas personas que me dicen, sí, pero es que ahora sí que hay algo a lo que tenerle miedo. Es que todo eso que tenemos ahí afuera hay que tenerle mucho miedo porque nos puede pasar o no. Bueno, entonces yo ahí pregunto siempre, ¿dónde está tu atención? ¿Dónde tienes puesta la atención? Dependiendo de donde tú estés tu atención, eso es el primer paso para empezar a crear lo que vas a vivir, las experiencias que vas a trasladar a tu día a día. Es la atención. Con la atención es, digamos, el mecanismo con el que nos comunicamos, con el que le comunicamos a la vida lo que queremos tener, lo que queremos transitar, lo que nos gustaría vivir. Y a veces lo hacemos de forma errónea porque estamos comunicándole a la vida que queremos vivir cosas que nos hacen daño, que realmente no las queremos vivir. Pero es que en el proceso lo estamos haciendo mal. Ese es el error, que tenemos que cambiar ese proceso. Porque si no vamos a seguir viviendo eso, y no porque la vida nos maltrate, porque la vida sea así, o porque nos lo merecemos porque hemos sido muy malos. No, es porque nosotros mismos lo estamos generando. Entonces, es importante ser consciente en cada momento, en cada instante de nuestra vida, de dónde tenemos nuestra atención. Las cosas externas llegan y están bien. Cuando llega la pandemia, que es lo que tenemos ahora, a ver, el choque es para todo el mundo. Todos somos seres humanos y el primer impulso no te lo va a quitar absolutamente nadie. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en tu tiempo de reacción, en que tú te dejes arrastrar por esa situación o en que reacciones y digas, vale, ya está. Ahora ya, calma, tranquilidad y vamos a ver, ¿la situación cuál es? Esta, sí. Yo eso no lo puedo cambiar, evidentemente. Yo no puedo salir ahí a la calle y cambiar todo esto, no. Entonces, soy yo la que me tengo que adaptar a las circunstancias. Soy yo como persona la que individualmente tengo que crecer y evolucionar con la situación, sea la que sea, por muy mala que sea, por mucho que no me guste, es un aprendizaje. Hay aprendizajes muy duros, sí, claro que sí, pero no deja de ser un aprendizaje. Y yo tengo que adaptarme a eso porque la circunstancia no va a cambiar. ¿Vale? Soy yo la que tengo que adaptar, la que tengo que cambiar cosas. Si la quiero transitar desde mi calma, desde mi tranquilidad y seguir adelante. Porque no me puedo parar, no nos podemos parar en la vida, pararse no es una opción. Tenemos que seguir viviendo y tenemos que seguir disfrutando de cada momento, del que nos toque. Pero para eso tenemos que saber adaptarnos, para poder vivir cada momento. Como he dicho antes, hasta los de dolor. Los momentos de dolor los tenemos que vivir, nos los tenemos que permitir y los tenemos que expresar. Pero cuando lo estamos viviendo desde el miedo, desde el sufrimiento, ni siquiera nos permitimos eso. Con lo cual, ese dolor se nos enquista dentro. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener mucha conciencia de dónde estamos poniendo nuestra atención. Cuando nos quejamos de algo, cuando algo nos da miedo, automáticamente, ¿en qué me estoy enfocando? ¿Dónde está mi atención la mayor parte del tiempo? Identificar esas objeciones, esas excusas que nos ponemos para no hacer nada. ¿Vale? Es más fácil quejarnos, es más fácil decir, no, es que con esta situación no se puede hacer nada, es que la mayoría de la gente está mal, pues claro, es normal que yo esté mal. No, eso son simplemente excusas, eso simplemente son apoyos que nos buscamos para justificarnos a nosotros mismos. Nada más, no sirven, no sirven. Y de esos tenemos montones. Nuestra mente genera miles, que nos va a dejar totalmente convencidos de que realmente no podemos hacer nada. Pero es que la solución no la tiene nuestra mente. A ella también la tenemos que controlar, porque ella es la que ahora mismo nos lleva por todos los sitios, pero es la que nos lleva justo en sentido contrario al que tenemos que ir. La mente es muy necesaria y es muy útil, pero con un control y sabiendo perfectamente para lo que es y para lo que sirve. ¿Vale? No permitiéndole que controle nuestra vida. Ella no lo sabe todo, contra todo pronóstico y contra todo lo que nos han enseñado. Podemos tener una mente privilegiada, poderosísima, llena de conocimiento, pero el conocimiento no es la sabiduría que necesitamos para crecer y evolucionar en la vida como personas. Los conocimientos sirven cuando los ponemos en práctica,
Si tenemos muchos conocimientos y no los ponemos en práctica, no nos sirven de nada. ¿Qué podemos hacer para superar esos miedos y poder avanzar? Siempre hay un trabajito que hacer y ese trabajito es nuestro, independientemente de la herramienta que utilicemos, en la que nos apoyemos, que siempre es necesaria porque nos va a ayudar a pasar los momentos, nos va a ayudar a descubrirnos, a solucionar cosas, pero las herramientas son eso, herramientas que nos ayudan a que todo ese proceso sea más fácil. Pero luego nosotros también tenemos que hacer una parte de trabajo y siempre, siempre tenemos que estar haciendo nuestra parte del trabajo, si realmente queremos que las cosas funcionen y que las cosas cambien. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los miedos con nombre y apellidos de forma concreta. No puedo decir, es que me da miedo, yo qué sé, salir a la calle. Vale, pero ¿por qué te da miedo salir a la calle? Porque eso es muy ambiguo. Tenemos que profundizar y ponerle nombre y apellido al miedo. Pues mira, me da miedo salir a la calle porque resulta que en mi puerta hay un bordillo y lo que me da miedo es salir, pisar el bordillo y caerme. Ya está. ¿Vale? Pero tengo que concretar, no puedo quedarme en la generalidad. Ser consciente de cómo me está afectando en mi vida, ¿vale? Ese miedo que acabo de identificar, ¿cómo me está afectando a mi vida? Pues mira, me está impidiendo salir de casa, porque muchos días me iría a pasear, me iría a respirar aire puro y resulta que por el miedo a caerme no salgo. ¿Vale? Así me doy cuenta de qué es lo que me estoy perdiendo, qué es lo que a mí me gustaría hacer y por ese miedo no lo hago, lo estoy dejando de hacer. La historia, observar qué es lo que mi mente me está contando, en qué momento, ¿vale? Mi mente me ha convencido de que no puedo salir porque es que me voy a caer. Vamos a ver, ¿me caeré o no me caeré? En cualquier caso le voy a dar un 50% de credibilidad a cada cosa, porque me puedo caer o puede que no, ¿vale? El enfrentarlo, una vez que ya lo he identificado, lo tengo que enfrentar para saber perfectamente que no me va a pasar absolutamente nada, que puedo dar el paso, aunque tenga esta cosita aquí, puedo dar el paso y voy a darme cuenta de que no me caigo. ¿Vale? Ya está, ya no pasa nada, ya lo habré enfrentado y ya no me va a volver a impedir que yo pueda salir a la calle. Y el hacerlo, ¿vale? El tomar acción y decir, vale, sí, me puedo caer, pero también no me puedo caer, con lo cual voy y doy el paso y ya está. ¿Vale? Y luego trazar tu plan B. Después de hacer esos 6 pasos, siempre, siempre tenemos que tener nuestro plan B. Nuestro plan B es ese que va a entretener nuestra mente, ese que me va a ayudar a captar mi atención y a quitarla de todos esos impulsos externos que no me ayudan absolutamente en nada. ¿Vale? Y ya concluyo diciendo que aun sintiendo miedo, pues mi recomendación es que hagáis las cosas, que minimicéis ese miedo, lo controléis y hagáis lo que sea que sintáis que queréis hacer en cada momento, porque la vida, según Osho, la vida comienza donde el miedo termina. Y por fin, la última frase con la que a mí me gustaría resumir todo lo que os he intentado transmitir, todo lo que he hablado aquí, es que recordéis vivir cada día. El miedo nos quita la vida, nos impide disfrutar, nos impide vivir. Entonces, cada día cuando te levantes, cuando os levantéis, recordar vivir, porque en muchas ocasiones se nos ha olvidado que tenemos que vivir. Está buenísimo, muchísimas gracias, Maite. Quería ver si ahora podríamos aprovechar para hacer algunas de las preguntitas, si querés te las leo, claro, que están en el chat. Una persona está preguntando acerca del miedo a la enfermedad. Sí. El miedo a la enfermedad es un miedo a que nos pase algo malo, ¿vale? Entonces, padecer una enfermedad, realmente también tendríamos que concretar qué es lo que te da miedo de la enfermedad. Que te puedas morir, que tengas que depender de alguien, que te quedes sin movilidad. Cuando hay miedo a una enfermedad, miedo a lo mejor al sufrimiento físico, al padecer dolor, ese miedo, por ejemplo, es un ejemplo buenísimo porque, vale, yo tengo un miedo a la enfermedad, pero ¿a qué concretamente de la enfermedad? ¿A qué consecuencia de la enfermedad tú le tienes miedo? Para superarlo necesitarías saber exactamente a qué. Interesante, o sea, es diferente si tengo miedo a tener dolor o no poder hacer las cosas que me gustan hacer porque estoy enferma, así tengo miedo porque me voy a morir. Exactamente, no tiene nada que ver. Claro. Pero en cualquier caso me está obstaculizando, pero para solucionarlo tengo que saber a qué le tengo miedo. Porque sí, es verdad que a veces uno siempre tiene miedo, uy, el coronavirus me lo voy a agarrar, uy,
tengo una amiga con cáncer, me voy a enfermar de cáncer. Uy, es Claro. como este miedo continuo de que algo me va a pasar, mi integridad física de alguna manera. Así es, claro. Bien, luego otra pregunta es acerca del miedo a decirles a otras personas, como le tenés que decir algo a alguien y das muchas vueltas, o Claro. esta persona, Fabiana, específicamente habla de una situación de fobia en su trabajo hace unos años, que ni siquiera podía entrar al trabajo, pues había Claro. una persona que le daba mucha aversión, y que bueno, que ahora de a poquito, pregunta qué terapia, si hay alguna terapia específica que recomendarías para un caso así, o para este tipo de miedos. A ver, la terapia es, lo que hay que hacer es trabajar, es imprescindible trabajar en uno. ¿Vale? Yo, por ejemplo, yo tengo grupos de trabajo y dependiendo de lo que trabajamos, hay un grupo de trabajo de los miedos, porque es muy importante, cuando sobre todo ya tienes una persona específica que le tienes miedo y sientes algo, hay que descubrir qué es exactamente lo que sientes, lo que esa persona te hace sentir, ¿vale? Porque eso está en ti, lo estás reflejando en esa persona, pero no es la persona, eres tú. Entonces, tienes que corregirlo en ti. Y hay que trabajarlo en ti. Y para eso hay que identificarlo y saber de dónde ha venido, cómo has llegado tú a sentir eso que estás viendo reflejado en esa persona. Acá, muchísimas gracias. Carmen Guerrero está preguntando también, miedo a superar el pánico a los diagnósticos médicos. Claro. Eso es algo que yo me identifico. A veces prefiero no ir al médico porque me da un miedo de solo pensar qué me va a Claro. decir. Pero es por eso, porque nos estamos anticipando, porque nuestra mente ya nos está contando la historia y verás, y si tengo esto, mira lo que te va a pasar. Pero ¿en qué se basa ella de lo que nos va a pasar? Pues se basa en algo que conocemos de otra persona, de algún caso similar que conocemos o que nos haya podido pasar en el pasado, pero no es este momento ahora. Porque ni yo soy la misma persona ni las circunstancias son iguales, pero nuestra mente solamente nos puede hablar de cosas que ya conoce, cosas que han pasado. La mente no está preparada para darnos ideas de algo que va a ocurrir, porque no sabe, es muy limitada. Solamente se basa en cosas conocidas. Cuando nosotros tenemos una circunstancia como esa, automáticamente se va al baúl de los recuerdos, busca y te lo trae. ¿Ves? Mira, en ese momento tal persona le pasó esto y fíjate lo que le pasó. Esto es lo que te va a pasar a ti. Y automáticamente yo voy y me lo creo. Y ya le doy entrada a esa emoción que me está causando ese miedo y ya está, ya he desencadenado la circunstancia. Yo ya lo estoy dando por hecho. Entonces, bueno, ¿de qué me voy a asustar si el médico me dice algo malo? Si yo ya lo he programado así, ¿no? Ya lo estoy proyectando así. Está buenísimo. Entonces, ¿hay alguna manera? Acá están preguntando, por ejemplo, una persona que tiene que volar en avión, creo que Estados Unidos a España, y el hijo tiene mucho miedo de los aviones. ¿Y hay alguna manera de prepararse? Que creo que a lo mejor puede también utilizarse para otros casos, ¿no? Como prepararse cuando ya sabes que algo te va a dar miedo. Claro. Es sencillamente controlar la atención. Por ejemplo, vamos a suponer, a mí me da mucho miedo volar y sé que voy a tener que volar de aquí a una semana. Y entonces ya me pego toda la semana angustiada y pensando en el vuelo, en qué va a pasar, en que ya quiero estar en el destino, en qué tal, qué cual. No, en ese momento que mi atención me lleva ahí, ¿vale? Yo tengo que tener la voluntad suficiente para desviar la atención y proyectarla en algo que me haga sentir bien. Ahora bien, ¿dónde tenemos el fallo? Habitualmente no nos hemos procurado crear ese plan B que hablaba antes, de algo que a mí me estimule, algo que a mí me entusiasme, para que yo pueda utilizarlo en el momento que me pasa estas cosas, en el momento que mi mente me viene a contar historias y me crean ese miedo, poder enganchar mi atención en algo que me haga olvidar el miedo. ¿Vale? Por Entonces, ejemplo, en este caso, que es una mamá con el niño, ¿puede ayudar de alguna manera tratando de que el niño se enfoque en otra cosa? claro, en algo que a él le guste mucho. Por ejemplo, si le gusta leer, pues que esté continuamente leyendo cuentos, algo que a él le guste. Si le gusta hacer manualidades, que esté entretenido. El caso es que su mente esté entretenida en algo que a él le guste, pero tiene que ser algo que le guste. Porque si no, aunque esté haciendo algo, su mente va a estar pensando en otra cosa. Pero cuando tú estás desempeñando algo que te entusiasma y que te gusta, te desinhibes del tiempo. Y en el momento que vas en el avión, es lo mismo. O sea, en vez de estar pendiente de él, cómo estás, qué te pasa, vas bien, no, olvídalo, hazle olvidar que está en el avión de la mejor forma posible.
¿vale? Sin recordarle todo el tiempo si está bien, si va asustado, si pasa algo, si no... No, o sea, de la forma más natural y siempre teniéndole cosas alrededor que a él le creen impulsos que le traigan su atención y lo desvinculen del entorno donde está. Claro, esta podría ser mirar las nubes, las cosas que Claro, son sí, perfectamente. Y, lindas. y hacerle ver que en ese sitio que está dentro del avión no es tan malo como él tiene creado en la mente, ¿no? Decir, no sé, cualquier tonta o crear cualquier historia tonta sobre las ventanillas del avión o hacer cualquier dibujo, no sé, cosas que empiecen a suavizarle a él y hacerle ver esa visión tan negativa del avión como algo más positivo. Buenísimo. Poquito a poco, no va a pasar en el primer viaje, pero el primer viaje quizás lo pase un poquito mejor. Por supuesto, sí. Mira, hay varias preguntas relacionadas al dinero. Por ejemplo, ¿es posible tener miedo a la abundancia? Como Sí, que a veces dicen, tengo miedo, entonces yo misma me estoy claro. creando Sí. limitaciones para tener Tenemos, abundancia. tenemos miedo al éxito. Eso Ujú. también la mayoría de las personas, aunque parece un contrapunto, pero tenemos miedo al éxito. Y también es por una cuestión de responsabilidades. Porque claro, si yo tengo éxito y consigo lo que quiero, ya no tengo excusas posibles para no seguir avanzando. Mm, ¿Vale? sí, Mientras sí, no lo sí. consigo, tengo muchas excusas, muchas opciones de el éxito no es para mí, no sirvo, no valgo, pero si soy capaz de alcanzarlo, luego lo tengo que mantener y tengo que seguir trabajando en mantenerlo. Y esa responsabilidad nos asusta. Entonces, lo quiero, pero sí, pero no. Mm. Acá, vamos, creo que es la última pregunta que tenemos tiempo porque ya nos queda poquito tiempo, pero Vale. dice, Victoria dice, ¿cómo hacer cuando hay tanta carencia económica y no tanta estructura de la cual la gente se basa para hacer? A ver, la carencia económica es una carencia más como carencia de salud, como carencia de cualquier otra cosa, ¿vale? Lo que pasa es que al dinero le tenemos también dado mucho poder. Esto también es tema, la semana pasada lo di en la tertulia que hago mensualmente, el tema del dinero. El dinero le tenemos dado tanto poder que también nos controla y también le tenemos mucho miedo a la falta de dinero y a la abundancia de dinero también. Entonces, esa carencia es algo que nosotros tenemos que trabajar individualmente. Da igual cómo esté el mundo, da igual cómo esté la sociedad. Yo siempre digo, no necesitamos salvar a las ballenas se salvan solas, pero las ballenas necesitan que cada uno de nosotros nos salvemos para ellas estar bien. ¿No? Pues esto es lo mismo. Da igual que haya mucha carencia económica socialmente. La sociedad solamente necesita que cada uno empecemos a preocuparnos de nosotros, de estar bien nosotros y así todo se agrandará y se extenderá a toda la sociedad. Para mí esto es, mira, como una urbanización de casitas con jardines, ¿sabes? Si la mayoría de los jardines están mal cuidados y están feos, el aspecto de la urbanización será horrible. Pero si cada uno se cuida su parcelita, su jardín, y están bonitos y están frondosos, tú entrarás y te dará una buena sensación. Pues esto es lo que pasa socialmente, ¿vale? Wow, Que haya mucho social no quiere decir que no podamos hacer o que tengamos que hacer. No, solamente podemos hacer y tenemos que hacer en nosotros, nada más. buenísimo. Entonces cada uno hace su trabajo en su jardín y todos juntos armamos un jardín hermoso. Exactamente, así es. Está Eso buenísimo. es. Muchísimas gracias. Yo puse ahí el link del stand. ¿Vas a hacer algún Ajá. taller o vas a presentar algo en el stand o la gente Sí, va a acercarse? sí, sí. Ya he presentado antes un curso de Ho'oponopono, pero voy a presentar uno de mentes emprendedoras, voy a presentar otro de descubriendo la razón de ser, que es ese plan B del que hablaba ahora. Ah, buenísimo. Y bueno, voy a estar todo el tiempo ahí haciendo cosas. Voy a hacer la presentación de mi libro también, voy a hacer la presentación del grupo de trabajo. Yo voy a estar ahí todo el rato haciendo cosas, entonces quien quiera pasarse estaré encantada de recibirlos. Fantástico. Muchísimas gracias. La verdad que es un tema tan Gracias. importante. Hoy día el miedo es, con todo lo que está pasando en el Sí, mundo y estos tiempos difíciles, nos diste herramientas buenísimas y muchísima información para que cada uno pueda trabajar por su cuenta ahora y bueno, y pues sí. volver, ¿no? Espero que os ayude y que realmente sea de utilidad, porque de verdad que intentarlo, porque las cosas no son tan malas ni tan buenas como parecen. Exacto. Tenemos más poder del que creemos, en realidad. Totalmente. Está buenísimo. Muchísimas gracias a todos y que vaya todo muy bien.